la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera a tutti. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión. Es la segunda que hacemos sobre la vida y la obra de José Gregorio Hernández y la exposición que, si no la han visto todavía, pueden visitar aquí al lado en el pabellón C3 del recinto ferial en Rímini. Queremos empezar de una manera muy especial, con música, porque los venezolanos trabajamos cantando, escribimos cantando, vivimos cantando. Entonces es muy significativo para nosotros, no sé si lo saben, pero no solo hay muchos italianos que fueron a Venezuela y que viven a Venezuela, pero ahora también hay muchos venezolanos, hijos, nietos, que volvieron a Italia. Y hay un coro que tenemos el honor y el privilegio que nos acompaña. Venezuela habla cantando es el nombre de este coro. Entonces, un aplauso muy grande para nuestro coro y vamos a empezar con una canción. In fila. Ok, questa prima canzone parla... Esta primera canción habla del servidor de Dios y una canción para el beato José Gregorio Hernández. Eres modelo de santidad.
tesumbre saluda al enfermo y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. José Gregorio Hernández da paz y consuelo a todo el que sufre, saluda al enfermo y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. Siervo digno y bueno. ¡Viva José Gregorio Hernández! Grazie mille. Muchísimas gracias. Empezar con una canción no es algo que se da al azar, porque José Gregorio era un hombre que realmente vivió de una manera total toda su vida. Él tocaba el piano, tocaba el violín, era un hombre al que le gustaba bailar también. Realmente era un hombre de una humanidad potente. Entonces, para profundizar en su vida y para conectarnos con el lema del meeting, una amistad inagotable, con esta amistad social con la que Papa Francisco siempre insiste, me gustaría invitar aquí a su eminencia, el cardenal Baltasar Porras Cardozo, arzobispo metropolitano de Caracas. Un aplauso. E anche al doctor. Y también al doctor José Manuel Chema Colmenares, doctor venezolano. Un fuerte aplauso para él también. Che è un onore. Es un honor tener su presencia aquí con nosotros. Y como dije ayer, en la sesión de ayer, y seguiré diciéndolo toda la vida, porque, Eminencia, realmente es un honor, al cabo de 40 años después de abrir las puertas de la Iglesia venezolana para el movimiento de comunión y liberación, tener a usted aquí con nosotros. Es que no solo nos echó una mano, sino dio su bendición para llevar a José Gregorio al mitin de Rímini. Muchísimas gracias. Me gustaría empezar justamente sobre este aspecto cultural. Hemos escuchado una canción maravillosa y, Eminencia, José Gregorio era un hombre, un médico de fe, un científico, pero era también un hombre de cultura. ¿Nos puede contar algo sobre él antes de que llegara, como todos los venezolanos creemos, como un santo? ¿Cómo era su característica humana? ¿Cómo era José Gregorio, para empezar a introducir a este hombre en la historia venezolana? Una interesante en la vida de José Gregorio es que fue un hombre normal. Un hombre nacido en un pueblo pequeño de los Andes venezolanos, en un momento en el que el país estaba en retroceso político y social por las guerras intestinas, pero sobre todo lo que recibió en ese pequeño pueblito donde él nació, de su familia, de el entorno formado por un maestro que fue para él quien lo guió en el conocimiento general, digamos, de la preparación que requiere cualquier muchacho, y también un excelente sacerdote que era cura en aquel pequeño pueblo, que le dio pues una visión desde muy joven y universal, que hizo que
cuando su papá lo envió a la capital a estudiar a Caracas, pudo superar la salida de quien va del interior de un pequeño pueblo a la ciudad para prepararse y prepararse sobre todo en la ciencia médica, que lo ha convertido en uno de los pioneros de la ciencia médica en Venezuela a finales del 800 y comienzos del 900. Y por eso representa el alma del venezolano, el anhelo aún de aquel que no sabe y que no comulga, vamos a decir así, con todos los aspectos de José Gregorio, pero que ve en él ese ejemplo que nos impulsa a seguirlo y que lo hace sentir como propio, y que fue lo que lo convirtió a partir de su muerte en un ícono de la identidad del venezolano, y lo consideró desde un primer momento santo, no solo por quienes iban a la iglesia, sino por toda la gente que lo había conocido. Grazie. Un medico. Abbiamo qua. Muchas gracias. Un médico. Aquí tenemos un médico, un doctor venezolano, diría muy famoso, muy conocido en Venezuela, que hace un trabajo social y es un gran amigo mío, Chema. En este aspecto de médico, ¿qué representa para los médicos venezolanos desde el punto de vista no de la fe, porque luego hablaremos de esto también, sino desde el punto de vista científico, del punto de vista de los médicos? ¿Qué representa para creyentes y no creyentes José Gregorio todavía hoy en Venezuela? Algo que hace a José Gregorio Hernández más grande, más santo, es que como médico fue un excelente científico, un increíble investigador, una persona que creó cátedras universitarias en diferentes áreas de la medicina que fueron pioneras en toda América Latina. Nosotros todavía podemos leer artículos científicos de José Gregorio sobre enfermedades tropicales, infecciones típicas de los países de nuestro continente, y están todavía vigentes. Algo muy importante para el médico de cualquier parte del mundo es enseñar, es dejar un legado, tener alumnos. Y José Gregorio dejó cátedra, dejó alumnos que incluso más allá de el sentido cristiano católico y las ganas de José Gregorio entrar a una vida de monasterio, sus alumnos en la universidad lo pedían, y el rector de la universidad le decía, y el arzobispo le decía: José Gregorio, anda a enseñar a tus alumnos, te piden los alumnos, tú eres un excelente médico y un excelente profesor. Todos los médicos venezolanos queremos de alguna manera, en lo posible, imitar a José Gregorio Hernández, llegar lo más cerca posible. Questo aspetto a me personalmente. Este aspecto personalmente me ha llamado mucho la atención en su diálogo, como enseñó don Juan Bautista Castro, porque fue un diálogo de discernimiento, donde él no pidió la respuesta. De hecho, Monseñor Castro lo desafió, y esto nos dice mucho de su relación con la autoridad y sobre todo de vivir una vida como vocación. Entonces, Eminencia, José Gregorio era muy testarudo, insistía mucho, ¿no? Y cuando tenía una idea, una intuición, una llamada de Dios sobre el tema de vivir la virginidad, ir al monasterio, ¿nos puede contar cómo fue para él esta
elección, estas negociaciones diferentes para intentar entrar a un sitio, luego a otro, hasta llegar a lo que dijo Chema, es decir, finalmente a su vocación de servir al pueblo. Si hay algo interesante sobre esto. El aspecto más interesante en la vida de José Gregorio, que fue un hombre de disciplina, un hombre dedicado a lo suyo, que de alguna manera podríamos decir que no era la conducta ordinaria del venezolano. Y sin embargo es como el venezolano que todos llevamos dentro, el José Gregorio que todos llevamos dentro, que queremos ser como él a pesar de que tengamos otra visión del mundo y de la historia. Y que esto es lo que lo hace más cercano, porque para él su vocación fue la del servicio a los más pobres, a los más necesitados, y a despertar, sobre todo en sus alumnos de la universidad, no solo el que fueran buenos médicos, sino que tuvieran el sentido de cómo hay que cuidar y mejorar pues la salud general de las personas en un país o en un momento en el que aquello estaba pues en muy malas condiciones, y que lo supo hacer en compañía de gente de pensamiento muy diverso, lo cual lo hace todavía pues mucho más cercano. No fue un hombre que pudiéramos decir era fanático solamente de estar con los suyos, sino que se sentía como pez en el agua, estando con gente de pensamiento distinto, que logró unirlos precisamente porque lo que los unía era el bien de la gente y el bien sobre todo de los más necesitados. Questo è fantastico perché Esto es fantástico porque hoy en día realmente necesitamos a muchas personas como ustedes, como nosotros, que tengan una claridad sobre la vocación de servicio, que lo tengan claro, y se puede decir como cura, como cardinal, como laico, cada uno desde su lugar, desde su papel, y es un aspecto muy interesante de José Gregorio. Pero ahora vamos a hablar del presente, sobre la vocación de servicio de los médicos. Chema, cuéntanos un poco lo que haces tú como médico y cómo has podido involucrar a otros médicos profesionales venezolanos sobre el tema del cuidado de los más necesitados en tu ciudad, en Tucuyo y en otras. Sí, esta mañana estuve reunido con los chicos voluntarios de la exposición y me gustó mucho ver la cara de ellos, de querer saber por qué has hecho en más de 20 años esta actividad en el pueblo donde naciste. Creo que lo primero es mi familia es de este pueblo del Tocuyo desde hace varios siglos, varias generaciones. Y me enseñaron desde pequeño la fe cristiana y la necesidad de ayudar al necesitado. Yo, siendo el primer médico otorrinolaringólogo del pueblo, sabía de las necesidades, de la carencia de un especialista y de cómo la gente no tenía cómo pagar un médico privado. Pero esto es el año 1995. Nunca pensé que hoy en el 2023 lo iba a estar contando ante tantas personas. Porque hablábamos ayer de que el bien común es contagioso. Y se contagiaron muchos otros médicos. Contagiamos enfermeras, contagiamos voluntarios,
empresas, oficinas tanto del gobierno como privadas. Y en los últimos años ya son más de 150 médicos, son más de 3.000 los pacientes que se atienden en cada jornada, más de 500 las cirugías que se hacen en cada jornada. Se contagia el bien común y tú lo sabes bien, Alejandro. Oggi parliamo di José. Sí, hoy hablamos de José Gregorio y de vuestra experiencia, pero tienes razón. Como dijiste ayer, lo que me llevo es precisamente esto, que el bien común es contagioso. Eminencia, usted habló de José Gregorio con Papa Francisco hasta la última persona, incluso los no creyentes, con muchas historias muy simpáticas sobre el tema de la relación, de la construcción de santuarios, de obras de arte, etc. Como decía Chema, este bien común es contagioso y este deseo para el bien que decía Rómulo Gallegos cuando pasaba el féretro, que uno tenía este deseo de ser bueno, es un deseo contagioso. Y esto es importante porque genera una capacidad de generar puntos en común, pero más allá de ponerse de acuerdo, cada uno puede quedarse con su fe, pero entender que hay un punto que nos une, José Gregorio, esto es fantástico para el pueblo venezolano. ¿Puede contarnos un poco cómo es esta devoción popular y este diálogo que genera la presencia de José Gregorio? Tendría que decir que José Gregorio no es un hombre del pasado, sino que es del presente, porque vivió en condiciones muy parecidas a las que vive el mundo actualmente y la propia Venezuela. La pandemia de la gripe española durante la Primera Guerra Mundial, la pandemia que padecemos ahora, el sentido de la necesidad de la paz que se construye no a través de la guerra y la violencia, sino a través de ponerse de acuerdo, pero pensando primero en el otro. Creo que esto es lo que nos hace sentir a todos esa necesidad que se convierte casi en un ícono para mucha gente, quizás para ustedes aquí, los europeos, puede parecer casi como una especie de talismán o como si fuera un mago. No, es en el fondo ese anhelo que tenemos todos de ese bien común, que tenemos que participarlo los unos con los otros. Y es lo que lo hace, pues, en este momento un punto de referencia de todo el pueblo venezolano y mucho más allá de todas las diferencias que se puedan tener de pensamiento social, político y hasta religioso, y cómo atrae de tal manera que se convierte para nosotros en un verdadero desafío de cómo ir más allá, no buscando quien piense o haga lo nuestro, sino para que ponga en primer lugar la dignidad de la persona humana, la dignidad y el bien del otro. Esto es muy concreto y me permito decir algo que me ha llamado mucho la atención. Cuando fuimos a su casa y me enseñó una obra de arte de José Gregorio y me dijo que se lo había regalado un musulmán que creía en José Gregorio. Y el altar también construido para José Gregorio fue financiado por un judío. Entonces no hay realmente diferencia desde el punto de vista religioso para poder identificar esta forma que contagia y que responde a un deseo del bien común, como usted dijo antes. Invito a que vean en la muestra lo que puede parecer quizás extraño, sobre todo aquí en Europa, que es el altar familiar.
no hay casa en Venezuela donde no haya el altar familiar, donde están todas las devociones habidas y por haber, y donde están todos los seres queridos y todas las necesidades que ahí están. È molto importante per le necessità della famiglia, non solamente, per pregare per tutti, per la famiglia e non solo. El templo y el primer templo es la familia y es la casa y es la que nos llama y nos lleva a esa referencia a José Gregorio, que hace que sobre todo en el arte, no solo el de los grandes artistas, sino el de los jóvenes y de los artesanos, que tiene tantas manifestaciones distintas porque representa el alma que todos queremos y buscamos. Rappresenta l'anima che noi vogliamo e cerchiamo. Infatti è così. De hecho, es así. Chema, lo que me has contado, porque yo no lo he visitado, de este altar se ve la foto en la exposición. Recientemente fuiste a hacer una intervención en el Hospital Vargas, que es donde José Gregorio trabajó y donde murió. ¿Qué es lo que se ve allí? Que un poco para un médico que llega, ¿qué es lo que se encuentra en el Hospital Vargas? El Hospital Vargas en Caracas es como, es más que un hospital, parece una iglesia, un sitio dedicado a la veneración de José Gregorio Hernández. Y quiero contarles que como médico, en Venezuela, lo que todos conocen, la situación y la crisis, nos pasa esto todos los días. El paciente llega, nosotros le hacemos el diagnóstico, le decimos, mire, tiene que hacer tal tratamiento o tiene que operarse. Y la mayoría de las personas no pueden pagar una atención privada, tienen que ir a un hospital. Y las personas dicen, mire, doctor, yo no tengo seguro privado, no tengo dinero, no tengo cómo comprar los insumos porque en el hospital muchas veces tienes que llevar el bisturí, los guantes. Yo no tengo nada de eso. Le voy a mostrar lo único que tengo. Y se saca la cartera y muestra una estampita de José Gregorio. Eso es lo único que tengo. Y yo le digo, qué bueno, eso es lo más importante que tiene. Lo demás vamos a empezar a buscarlo. Pero tiene lo más importante, tiene a José Gregorio en su cartera, en su bolsillo. Las madres se lo colocan a los niños antes de ir a los quirófanos, antes de recibir un tratamiento. Veramente hai detto. Realmente has dicho algo que me ha llamado mucho la atención sobre el diagnóstico. José Gregorio era famoso porque sabía con unas muy pocas señas entender la enfermedad. Tenía una genialidad para hacer un diagnóstico muy rápido. Se documentó en varias ocasiones que se pueden también leer en la guía de la exposición. Era un genio humano desde este punto de vista. Ahora, Eminencia, me gustaría con usted hablar de otro punto. Cuando uno escucha hablar de la vida de José Gregorio y ve todos estos aspectos, ve la genialidad, hoy en día para la mentalidad moderna, el genio, se ve la imagen de la persona exitosa, que puede hacerlo casi todo, y parece que José Gregorio, por sus características humanas, era un hombre muy capaz, muy sensible, y con todo el respeto a Chema, que también podía hacer incluso servicio para los pobres, un gran o pequeño servicio. Se puede hacer todo. Pero ayer lo hablamos con el profesor Franco Nembrini, hablamos de la importancia de los santos laicos, que nos salvan a nosotros también, salvan el pueblo. ¿Nos podría ayudar sobre este punto? Porque más allá de los milagros que sabemos que existen y que
Por ejemplo, en el santuario solo se contaron 5 millones de exvoto. En la exposición se ven muy pocos, pero más allá de los milagros, un santo, ¿cuál es el paso de un hombre capaz, exitoso en diversos aspectos de la vida y el santo? Y luego añadiría también la importancia de tener a santos laicos hoy en día. Creo que la genialidad no solo es una virtud, sino también es una dificultad. Y le pasó mucho a José Gregorio. Esa capacidad de diagnosticar el mal lo llevó a ser buscado hasta por el presidente de la República a ver si curaba a uno de sus familiares. Y él mismo se decía, pero es que yo no soy un mago, yo no descubro pues las cosas. Pero eso lo hizo no solo con quien estaba en el poder, sino con la gente más sencilla. Y constituyó para él pues el no tener casi tiempo para sí mismo, sino para los demás. Y fue lo que lo llevó pues también a la muerte por estar atendiendo a una persona necesitada que no tenía los medios ni siquiera para un remedio. Creo que solo la capacidad que debemos tener como seres humanos y mucho más pues si somos creyentes, en que tenemos que estar siempre en salida y que tenemos que pensar que lo que nos da más alegría y satisfacción es el bien del otro y no la propia comodidad de cada uno de nosotros. Scuse. Perdone si insisto en esto, pero es algo que me interesa mucho, porque normalmente pensamos que es posible hacer el bien común después de haber hecho nuestro propio bien. Es decir, yo procuro estar bien y luego puedo ayudar a los demás, ser caritable, pero hay otro extremo. Hay personas que piensan ayudar a los demás, muchos santos, y se olvidan de ellos mismos, de cuidarse a ellos mismos, de estar bien. ¿Usted cómo lo ve en este recorrido entre el bien común y el bien propio? ¿Hay algo en paralelo? ¿Hay uno que viene antes o después? No solo como lo ha vivido José Gregorio, me interesa mucho su opinión, porque hoy en día es un gran desafío para nuestra sociedad. Como una necesidad interior nos lleva mucho más allá. Y hay tantas anécdotas interesantes de los reclamos que le hacía su hermana, que era quien le servía, pues porque nunca tenía tiempo para lo suyo, sino que siempre pensaba primero en los demás. Y ella lo regañaba y le decía, bueno, pero come primero, descansa, haz esto, haz lo otro. Y José Gregorio la escuchaba con cariño, pero no le hacía caso y seguía adelante. Yo creo que la comodidad y el individualismo es una de las tentaciones más grandes que tenemos en el mundo de hoy, y que solo si somos capaces de salir de nosotros mismos construimos de verdad el bien. Su questo aspetto. Sobre este aspecto, Chema, es interesante porque yo he visto a muchos médicos que se involucran contigo en el operativo, pero también muchos médicos que hacen trabajo social. Muchos lo hacen porque ya tienen una vida cómoda, pero muchos otros no. En tu experiencia, ¿nos podrías contar alguna historia de un amigo, de un colega, que aun con sacrificio, por ejemplo, hablando de la gasolina, para llegar a la sede de tu operativo y también llevando sus propias herramientas, es un gran sacrificio que están haciendo? A veces pienso como el cardenal, que piensan primero en el otro que en todo lo que pueden perder o en el riesgo que sufren haciéndolo. Efectivamente,
los días del operativo del Tocuyo, los médicos llevan sus equipos y yo le digo, no solamente van a trabajar gratis, muchas veces tienes que llevar y darle las medicinas a los pacientes. Las enfermeras que están jubiladas del hospital, ese día se ponen su uniforme y van a trabajar de voluntaria. Los médicos que tienen trabajo en otro hospital pagan a otro médico, pagan su guardia para ir a ese día al hospital. Y yo le digo a mis alumnos, yo doy clase en la universidad, en el posgrado de otorrino, tratando de inculcarles los beneficios de ayudar a los demás. Y le digo, a veces es difícil dar, a veces te cuesta dar algo a otra persona, pero le digo siempre es más difícil pedir. Es estar del lado del que te pide salud, del que te pide una ayuda, debe ser muchísimo más duro, más difícil que darlo. Eso estoy seguro. Este aspecto es fantástico porque nosotros hemos visto a muchas personas que siendo necesitadas realmente les cuesta pedir ayuda. ¿Recuerdas que tenemos a un amigo que murió, falleció, un marido de una amiga nuestra que por no pedir una medicina para el corazón murió en un accidente de coche cuando estaba conduciendo su propio taxi? Entonces tener el valor de pedir ayuda puede ser realmente un tema de vida o de muerte. Creo que hemos perdido un poco esta humildad en lo de pedir y lo de dar. Recuerdo yo también una historia que voy a contar. Un amigo no tenía dinero para hacer una operación en su ciudad. Yo llamé a Chema y dije, podemos hacer el fundraising, recoger el dinero, pero es que no tenemos dinero y tenemos que hacer esta intervención, esta operación. Él habló con sus socios del hospital privado y me dijo, Alejandro, si tú me das tu palabra, vamos adelante. Esto me llama mucho la atención para conectarme con el lema del meeting y la amistad que existe entre nosotros. Y me gustaría profundizar ahora en cómo esta amistad operacional, como decíamos ayer, al principio fue un acto del Señor. Él dijo, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Usted, Eminencia, por primera vez en el meeting ha visto este tema de la amistad inagotable y el Papa Francisco insiste mucho en la amistad social. ¿Nos puede decir algo sobre este punto? Porque, en mi opinión, usted que está tan cercano al Papa, son amigos desde hace muchos años. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el desafío que nos pide Papa Francisco de pasar de una amistad a una amistad social y que tiene que ver con el lema del meeting? En primer lugar, la amistad no es solo con aquellos que piensan como nosotros, con los que me quieren, con los que me siento a gusto, sino la verdadera amistad que tiene que ser social es la que nos hace salir de nosotros mismos. Y por eso la insistencia del Papa Francisco que debemos poner en el centro a la periferia,
no solo al poder, ni tanto al poder. Y que por eso se trata de una realidad que es poliédrica, no es esférica. Porque las necesidades de la gente son muy diversas. Si no la ponemos en el centro, nos olvidamos pues de lo que es el centro, que fundamentalmente es el bien del otro. Y esto es lo que nos hace multiplicar mucho más. Creo que todos tenemos la experiencia de que uno siente mayor satisfacción y mayor paz interior y calma cuando hace el bien, no buscando un aplauso, ni buscando que me paguen, ni buscando que me aplaudan, sino sencillamente de saber que ve uno una sonrisa o mejora la vida del otro, lo hace uno sentir como que tiene alas para volar. Ci consente di sentirci bene, quasi come se stessimo volando. Bellissima. Muy linda. Muy linda esta parábola, esta enseñanza que nos acaba de dar, porque creo que todos hemos hecho una experiencia así en algún momento. Hablando de no ser amigos, o sea, de ser amigos no solo de los que piensan como nosotros o que tienen una actitud especial. Me llama mucho la atención, Chema, lo bien que han conseguido trabajar con personas que desde el punto de vista del pensamiento y de la fe no se acercan a ti y a los demás, pero como dice su eminencia, poniendo al centro las necesidades, has conseguido hacer un fenómeno en el Tocuyo increíble. El año pasado, cuando yo visité, pensé, ¿pero qué hacen esta gente? Un quirófano portátil, y fue realmente impactante la relación con las autoridades, con la policía, con los militares. Cuéntanos un poco un ejemplo, porque este es un ejemplo de lo que nos dijo el cardenal. Eso te asombra porque, bueno, en Venezuela a veces nos asombramos de las cosas que deberían ser comunes y sencillas. Es lo que pasa. Eso debería pasar. Ayer estuve viendo unas exposiciones acá en este fabuloso meeting y me mostraron de unos personajes acá de Italia, de actores, de un sacerdote y el otro que era un político, algo, y decía, rivales, sí, enemigos, nunca. Pero en el tema de salud es más allá de cualquier otro espectro de la vida social. En el Tocuyo a nadie se le pregunta si es afecto o no al gobierno. Los médicos que vienen de otras ciudades no conocen a las personas que van a ayudar. Todos los que van quieren colaborar. No hay en ningún momento, y tú lo has visto, rasgos de política, de discusión. Sí, te cuento, ha habido en algún momento situaciones difíciles, pero el pueblo mismo, los padres de los niños, los pacientes, y sabiendo que tenemos con esta actividad más de 20 años, ellos mismos son los que empujan o los que derrumban cualquier pared que quiera interrumpir la continuidad de estos días maravillosos de amistad y de unión. Già per finire.
Pensar que la experiencia de Chema es única, indudablemente que es la mayor y la mejor que existe en el país, pero bajo la sombra de José Gregorio se están realizando en tantas partes de Venezuela la participación de médicos, de enfermeros, de voluntarios en el campo de la salud, que uno se queda de verdad pues asombrado de la capacidad de hacer el bien que nace cuando tenemos buenos ejemplos como los de José Gregorio y ejemplos más cercanos de quienes siguiendo bajo su sendero lo llevan adelante, como el caso de Chema y los otros que existen en el país. Sí, es así. Sí, es así, es cierto. Para terminar, Chema, después de ver la exposición, que cuando uno llega y la ve, uno se da cuenta que es otra cosa. No hemos tenido los voluntarios que han trabajado antes del meeting, el diseño, la construcción, es fantástico realmente. Y cuando uno sale de la exposición, uno siente como un reto, un desafío, que es lo que te llevas a casa. Qué pregunta, qué nueva responsabilidad de José Gregorio, que tú ya lo conocías. Uno sale y dice, ¿ha cambiado nada en mi vida o qué cambia después de ver la exposición? Pregunta esa. Devo fare buone domande. Tengo que hacer buenas preguntas a buenas personas. En el meeting de 2019 que estuve acá, me preguntaron cuando subí al estrado sobre el operativo del Tocuyo. Yo comencé a contarles lo que les conté en este momento, que sí hemos atendido miles de pacientes acá y allá. Y la persona me dice, no, cuenta cómo te ha cambiado la vida a ti haber hecho eso. Y es increíble. Es increíble cómo dando a los demás te cambia en positivo tu vida, tu familia, tu responsabilidad. Y creo que me llevo más responsabilidades después de ver la muestra. Después de ver a los jóvenes voluntarios hablar de José Gregorio sin nunca haber sabido de quién era él. Y en este momento en que los médicos venezolanos andan por todo el mundo, los que estamos allá todavía necesitamos más del beato José Gregorio, de su inspiración. Estos 2 días que he estado acá, he trabajado más por el operativo que los años anteriores. Viendo esto, cada rato estoy llamando, hablando. Ya las personas están ofreciéndose, los voluntarios, los pacientes anotándose en la lista. Y ahora me preguntaron un periodista, ¿cómo ve usted el futuro de ese operativo que cada vez crece más? Yo el futuro quisiera que el operativo no existiera más, no hubiese necesidad del operativo, porque eso indicaría que todo empezó a funcionar bien. Que lleguemos a la primera semana de diciembre y yo vaya y me diga, doctor, no hay pacientes, ya están todos atendidos, están todos operados. Ese sería lo que esperamos después de esta reunión, de este meeting. Gracias. Grazie mille, Chema. Muchas gracias, Chema. Los que trabajamos en el sector social tenemos la esperanza de quedarnos sin trabajo algún día para que ya esté todo solucionado. Pero, Eminencia, para concluir,
Al final de la exposición hemos mencionado sus palabras, las palabras de un padre para nosotros que nos indican un recorrido, es decir, una responsabilidad. Entonces, para clausurar, ¿cómo nos puede dar un reto más grande a nosotros como laicos, como sacerdotes, como ciudadanos? Tenemos un mundo delante llenos de guerras, de conflictos, de injusticia. ¿Cuál es el vínculo entre José Gregorio y la tarea que usted nos puede dar para salir de este meeting hacia el futuro? Sobre todo la debilidad y la fragilidad es la fuerza de la virtud y que la tenemos nosotros como creyentes en lo que es la encarnación. Es una barbaridad pensar por qué Dios se hace hombre, por qué se hace débil, por qué se hace niño, por qué se hace dependiente de otros. Bueno, esa es la tarea permanente del ser humano, porque quisiéramos que no hubiera quien tuviera necesidad de la atención de un médico o de una operación, pero eso nunca será así, porque la debilidad nuestra es la que nos lleva siempre a saber que tenemos que tender la mano siempre al otro. Por eso yo también me llevo de este meeting pues una exigencia mucho mayor para poder potenciar desde lo que es el trabajo que me toca, pues animar el servicio a los demás y el servicio desinteresado, que es el único que realmente produce y multiplica el bien 100 por 1000. Grazie. Prima de concludere. Antes de terminar, me gustaría mencionar algo que es decir, quiero desafiar a las Naciones Unidas. Estamos aquí en el pabellón internacional, estamos aquí con los objetivos 2030, de los objetivos sostenibles, y el eslogan es que nadie se quede atrás, pobreza cero. Y usted ha dicho algo que me ha impresionado. Ha dicho que esto nunca será posible. Yo pienso en Jesús. Él no curó a todos los enfermos, no terminó con la pobreza de su tiempo. Entonces, las obras sociales nos indican un método para enfrentarnos a la realidad. Entonces, en encuentros como este, sobre todo con todos estos objetivos que son buenos, que son interesantes, para los que tenemos que trabajar, y vinculándome con el lema del meeting, diría que no solo es importante que nadie se quede atrás, sino sobre todo que nadie se quede solo, porque uno puede quedarse atrás. Uno puede vivir en la pobreza. Uno puede tener hasta mucho dinero, pero lo peor es quedarse solos. Solos no se puede vivir, necesitamos amigos, amigos como ustedes. Necesito amigos como usted, como Chema, porque solo con una amistad así es posible construir una amistad social. Muchísimas gracias, pero quédense allí, porque un par de cositas que quiero mencionar muy importantes. Primero, la amistad que se ve en este meeting no se hace sola. Nosotros también tenemos que contribuir haciendo una exposición, invitando a personalidades como ustedes que nos ayudan a reflexionar, y también han visto unos puestos de donativos. El meeting lo hacemos todos, entonces para llegar aquí a esta belleza tenemos la responsabilidad de apoyarla de alguna manera. Y el último punto que quiero mencionar es que en Venezuela, cuando alguien quiere terminar una fiesta, siempre se pone una música especial. Esta ha sido una fiesta de amistad.
una fiesta de amistad social y queremos que sea una amistad inagotable. Pero en Venezuela, cuando termina la fiesta, se canta el alma llanera. Entonces, con un fuerte aplauso para nuestros ponentes y para el coro Venezuela Habla Cantando, ahora vamos a escuchar el alma llanera. Muchas gracias. Noi vogliamo ringraziare veramente questo... Queremos agradecer muchísimo el mitin por la invitación en nombre del coro Venezuela Habla Cantando. Lo que nos une justamente es la amistad entre nosotros y hemos hecho el acompañamiento de la beatificación de José Gregorio Hernández aquí en Italia. Con nuestro canto queremos hacer ahora la presencia de Venezuela aquí en Italia. Nosotros todos ítalo-venezolanos, Gabriela Moscardelli, Ana María Excelencia, Mirta Migdala Maya, Lorenzina Misantoni, Mirta Mandarino, Alfonso Bruni, Franco Tempesta y yo me llamo Meir Herrera. Quiero darle las gracias por la presencia y vamos a cantar el alma llanera, que es el segundo himno nacional de Venezuela. civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà,
lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.